a Dios. Podemos dar otro fuerte aplauso a nuestro Dios, mi hermano, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Dios le bendiga, amada iglesia de Dios. Es otra vez un privilegio enorme estar delante de ustedes para compartir una palabra que el Señor quiere darnos, un consejo en esta hermosa noche. ¿Cuántos queremos recibir un consejo, una palabra de nuestro Dios? Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: y cuando subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. Versículo 24: y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Versículo 25: acercándose, lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Le voy a invitar a que levante su mano derecha conmigo y le pida a nuestro Dios en esta hermosa noche que nos dé un buen consejo. Padre bueno que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias primeramente, mi Dios, porque estamos aquí reunidos, Señor, y queremos ser alimentados con tu palabra. Yo te pido, Padre, en esta hermosa noche, que hables a través de mi vida, que yo sea un instrumento en tus manos, Padre, que mis manos y mis labios sean unos instrumentos, una extensión de los tuyos, mi Dios, y que podamos recibir este manjar que tú tienes preparado para todos nosotros en esta hermosa noche. Que tus hijos reciban convicción, sanidad, restauración, fortaleza, consuelo en esta hermosa noche, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y todos decimos amén. Antes de que tome su lugar, le voy a invitar a que levante su mano una vez más y declare esas 3 virtudes que necesita nuestra alma para ser ministrada. Padre del cielo, danos sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vuelva a su lugar, mi hermano, muchas gracias. He puesto por título a esta palabra, esta enseñanza: cuida tu embarcación. Y en esta imagen que usted tiene ahí frente a la pantalla, vemos una barca, una nave, y se ve un paisaje agradable, si usted puede verlo. Pareciera un atardecer, pero esas aguas se ven muy tranquilas, muy quietas. Sin embargo, en ese ambiente en donde se encuentra esa nave, es un ambiente que es un poco cambiante, que llega a presentar un giro inesperado, y que esa quietud en un momento dado puede convertirse en una tormenta. Y vamos a ver de qué manera. Dice en este pasaje de este Evangelio de Mateo que en una ocasión el Señor Jesús quería pasar al otro lado del mar de Galilea, de ese lago, de ese gran lago, y que cuando Él sube a la barca, sus discípulos lo siguen. Y he subrayado esta parte porque usted y yo somos discípulos de nuestro Señor y lo seguimos. Y a donde va Él, nosotros lo seguimos. Seguimos las huellas del Maestro, seguimos sus pisadas, porque Él es quien traza el camino recto, el camino sin desviación, a donde podemos
tener un buen destino. Pero en el versículo 24, mi hermano, fíjese cómo hay un cambio radical, porque dice que de pronto, esa palabra de pronto nos habla que hay un giro de 360 grados en ese momento cuando ellos se encontraban arriba de la barca, y dice, y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. En otra de las versiones dicen que esa palabra dormía, en el original griego, uno de sus significados es descansar, que solamente él descansaba. Porque cuando usted y yo entramos en un sueño profundo, de cierta manera nos perdemos dentro del sueño y perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero nuestro Señor Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar más adelante, pero él dormía, él descansaba. Entonces, en el versículo 25 vemos la actitud de los discípulos. Acercándose, es decir, a nuestro Señor, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Puede repetir conmigo esa frase, mi hermano? Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué? Porque ellos dimensionaron el peligro que estaba al acecho. Y recordemos que gran parte de esos discípulos eran expertos pescadores. Sabían muy bien cómo manejar una nave, un navío. Estoy seguro que eran expertos nadadores. Pero cuando vieron ese mar, ese lago agitado en medio de una gran tormenta, ellos tuvieron un temor. Y lejos de confiar en su propio conocimiento, en su propia experiencia, en su propio oficio, ellos acudieron al maestro. Y aun cuando él descansaba, lo despertaron y pidieron ayuda. Versículo 26: y nuestro Señor les dijo: ¿por qué están amedrentados, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Una calma absoluta. ¿Usted se puede imaginar ese evento? Si echamos a andar un poquito la imaginación, como nos ha comentado el pastor, ¿se puede imaginar ese evento, mi hermano, en donde ellos están arriba de esa embarcación y al momento que ellos suben a esa embarcación todo está relativamente tranquilo, pero dice el versículo 24 que de pronto ese ambiente se torna muy violento, muy peligroso, tanto que hombres expertos en la pesca en el mar se sienten amedrentados, se sienten amenazados por esa fuerza de la naturaleza y acuden al Señor, y el Señor, levantándose, es decir, tomando su posición de autoridad que Él solamente tiene, reprendió a los vientos y al mar. Y otra vez vemos un cambio radical, porque dice: sobrevino una calma absoluta. ¿Usted quisiera experimentar en su vida una calma absoluta cuando de repente las cosas no andan muy bien? Cuando por alguna situación de la vida, alguna circunstancia de la vida común, usted se siente amenazado, se siente de cierta manera en peligro y le dice: Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor se levanta y te dice, o nos dice en esta noche: no te amedrentes. Y reprende a esa amenaza, a esa circunstancia adversa que parece que está atacando tu vida, y sobreviene sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos,
una calma absoluta, porque ese es nuestro Padre Dios. En un de repente, en un instante, Él convierte la muerte en vida, la tormenta en calma, porque es nuestro Dios que se compadece de sus hijos, que no es insensible y que sabe, dice la palabra, que todavía somos carne. Vamos a seguir. A diferencia de la primera imagen, en donde se ve una embarcación en un ambiente relativamente tranquilo, en esta imagen vemos todo lo opuesto, todo lo contrario. Vemos una embarcación incendiándose, una embarcación en peligro, y quiero comentarles una historia. De hecho, hay muchas historias que giran en torno a las guerras. Y en ese evento trágico, triste, lamentable de la década de los 40, en la Segunda Guerra Mundial, surgieron muchas historias. Hay una de ellas, hay una historia que relata que en la Guerra del Pacífico, un buque de guerra americano fue atacado por un misil de un submarino enemigo. Tal fue el impacto que recibió esa embarcación, esa nave, que prácticamente la nave estaba destinada a hundirse e irse o perecer en el fondo del mar. Entonces el comandante en jefe de ese navío, viendo la circunstancia en la que se encontraba la nave o el daño que había recibido, le gira una instrucción a todos los tripulantes y les dice: abandonen la embarcación y naden lo más lejos de la nave, porque este buque está destinado a irse al fondo del mar. Muchos de los tripulantes no siguieron esa instrucción y se aferraron a ese buque dañado, a ese buque de guerra. Sin embargo, ese buque, al momento de hundirse, generó un efecto de succión, porque fue dañado en su centro de gravedad, y cuando una nave se hunde genera un efecto hueco, un efecto succión, y aquellos hombres, aquellos tripulantes que se aferraron a esa embarcación, cuando ya habían recibido la instrucción de alejarse lo más posible, perecieron junto con esa nave de guerra en el fondo del mar. Esa es una historia que se relata, una de tantas historias que se relata de ese evento trágico. Y aquí yo he puesto una imagen para que podamos darnos una idea un poquito más clara de lo que sucedió en aquella ocasión. Si nosotros traemos a nuestra vida que una barca, una embarcación, es un medio en el que nosotros nos encontramos actualmente, y ese mar en donde se mueve esa nave o esa embarcación o esa barca puede representar el mundo actual en el que usted y yo vivimos, el mundo actual, que es un mundo o es un ambiente amenazante, que cambia constantemente, un mundo movible, un mundo voluble, a diferencia del reino de nuestro Dios, que dice la Escritura que es un reino inamovible. Pero el mundo en el que usted y yo todavía estamos tiene esa característica de ese mar embravecido, que de repente parece estar tranquilo, parece estar muy quieto, inclusive de repente da la sensación de tener un paisaje agradable a la vista, pero como vimos en el Evangelio de Mateo, de pronto puede cambiar y puede
volverse una amenaza contra el Hijo de Dios. Y el mar, escrituralmente, es representado o simboliza al sistema de este mundo. Dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 3, que él en una de las visiones ve surgir del mar a 3 bestias. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión también en donde él ve subir una bestia de las aguas del mar. Eso nos da una idea que el mar simboliza al sistema de este mundo. El sistema de este mundo en donde constantemente surgen bestias que una de sus tareas es entorpecer el camino del Hijo de Dios. Lamentablemente en este mundo actual, tan cambiante, tan voluble, tan inestable, tan manipulable, nos encontramos en un momento en la historia del ser humano que la Biblia le llama el final de los siglos o los últimos tiempos, en donde se está cumpliendo una vez más esa profecía de Isaías 5:20, en donde nos dice que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y usted no me dejará mentir. Usted conoce, usted es consciente que el mundo en el que actualmente vivimos está totalmente tergiversado. Tiene su pensamiento muy dañado, tiene el comportamiento completamente dañado, en donde a lo malo se le llama bueno, en donde tal vez a usted lo han tachado de santurrón, de mojigato, de aleluya, de, una serie de calificativos, porque usted y yo hacemos el esfuerzo día a día de seguir las pisadas del Maestro, como aquellos discípulos, de subirse a la barca donde el Señor se sube, de ir en contra de la corriente de este mundo. Pero lamentablemente allá afuera eso lo ven como algo muy malo, y a lo bueno le llaman malo. Entonces, si usted va en contra de la corriente de este mundo, en contra del sistema de este mundo, usted no encaja en este mundo. Usted no es parte de este mundo. Usted y yo no somos parte de este mundo. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Usted no es parte de este mundo, mi hermano. No somos parte de este mundo, pero debemos de tener la conciencia de que todavía estamos en este mundo. El Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, te ruego, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, que los guardes de esa situación de amenaza en donde las olas se levantan, y como dice el Evangelio de Mateo, tal era la fuerza de la tormenta que las olas cubrían la barca. No sé si usted ha tenido la oportunidad, estoy seguro que sí, ver un momento o de momento el mar que está quieto y cuando el mar está muy embravecido. Fíjese, le voy a contar rápidamente algo. Hace como 6 años tuve la oportunidad por parte del trabajo, de viajar a la frontera con Guatemala, ahí en Chiapas, y como parte de esa visita a ese lugar, tuve la oportunidad de visitar la playa de Puerto Chiapas, así se llama, Puerto Chiapas. Pero hay una parte en donde va uno sobre la carretera para llegar al malecón, pero hay una parte que se ve como una barda de piedra, y uno tiene la posibilidad de ahorillarse y de subirse un poco a ese montículo de piedras, y cuando uno se sube y uno vislumbra, es un mar abierto completamente, pero es algo un poquito increíble, porque no es una playa normal. Usted va sobre la carretera y de repente se sube al montículo de piedras, y el mar, aunque esté quieto, el mar abierto, es impresionante, mi hermano. O sea, genera una sensación de respeto, se genera inclusive a personas temerosas del mar, dicen: no, yo no me acerco ahí.
me mareo, me dan, como dicen, me dan ñáñaras. Yo no me acerco a ese lugar. Es impresionante, mi hermano. Y cuando ese mar se agita, genera una violencia tremenda, tremenda completamente. Dice el Evangelio de Lucas 4, en aquella ocasión cuando el enemigo, el Señor le reprenda, se atreve, pero bueno, se atreve a tentar a nuestro Señor, y usted conoce el pasaje, y dice que una de esas tentaciones lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Por qué se atrevió a decirle eso? Porque el enemigo tiene derecho legal sobre los reinos de este mundo. Y los reinos de este mundo pueden estar representados en ese mar agitado. Los reinos de este mundo en cierto momento pueden tener un aspecto agradable al ojo del ser humano, pero los reinos de este mundo son muy volubles, como le he comentado, y llegan a transformarse o a tornarse muy violentos, sobre todo en contra del Hijo de Dios, porque el espíritu o el príncipe de la potestad de este mundo tiene influencia sobre ellos, pero no sobre el Hijo de Dios, no sobre usted ni sobre mí. Nosotros tenemos el respaldo de aquel que se levanta con autoridad y reprende las olas y el mar embravecido, y viene una calma absoluta. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero como yo les digo, debemos de ser conscientes de que en este mundo o los reinos, el sistema de este mundo va a generar ataques, va a generar amenazas, va a generar trampas, va a generar bloqueos, porque es una de las finalidades que tiene este mundo. Y el Señor Jesús dijo a sus discípulos, y quedó escrito en la palabra: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Lo delicado viene cuando el Hijo de Dios ignora que el sistema de este mundo buscará golpearle con alguna tormenta. Dice el profeta en Oseas 4:6 que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Y todo lo que quedó escrito ahí quedó escrito para nuestra enseñanza. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros debemos de dejar a un lado la ignorancia, para no ser golpeados, para no ser amedrentados por ese mar embravecido. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. En la Escritura encontramos que hay dos formas de exponerse o de tener cierta vulnerabilidad a los ataques de este mundo. El primero de ellos es dar un derecho legal a quien controla, a quien influye o manipula a los reinos de este mundo. Es decir, abrir puertas. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que no debemos dar lugar al diablo, no debemos dar oportunidad al diablo. Y la instrucción es muy clara, muy entendible: no des lugar al diablo. La segunda carta a los Corintios 2:11 nos advierte que el enemigo, porque eso, o el adversario, eso es lo que significa Satanás, el que se opone, el que genera bloqueos, es ventajoso. Y dice: para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando el Hijo de Dios abre alguna puerta, cuando el Hijo de Dios da un derecho legal a aquel que manipula el mundo, se ve en un estado de vulnerabilidad ante los ataques del mismo mundo. Y el otro aspecto, la otra forma es, y aquí, mi hermano, la verdad es que
cuando yo estaba meditando en esto, decía, Señor, por favor, líbranos de esta situación, porque es cuando el mismo Señor da una autorización, mi hermano. ¿En dónde lo vemos? Usted conoce muy bien este pasaje en el libro de Job. Dice que en una ocasión llegaron los hijos de Dios a presentarse delante de él, y con ellos vino también el enemigo. Y entonces el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Temente, prudente, temeroso, respetuoso de las leyes divinas. ¿Y qué fue lo que contestó esa estructura? Bueno, es que Job te teme porque has puesto un cerco de protección a su alrededor, has cuidado sus bienes, su familia. ¿Acaso va a temer Job a Dios en balde? Pero toca lo que tiene, toca sus pertenencias, toca sus bienes, y verás si no te da la espalda. Y vemos que el Señor le da la autorización, mi hermano, y le dice, todo lo que tiene está en tu mano, pero no toques su vida. Usted conoce la historia. En un de repente, de pronto, esa dimensión de riqueza, de tranquilidad que tenía Job, se convirtió en ruina para su familia y para sus bienes. Segunda ocasión, se vuelve a presentar el enemigo y le vuelve a hacer una solicitud. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que aun cuando tú pediste tocar sus bienes, él sigue estando recto delante de mí. ¿Y qué dijo el adversario? Piel por piel, piel por piel. Todo lo que tiene el hombre dará para salvar su vida. Se toca su hueso y toca su carne, y verás si no te maldice. Qué fuerte, mi hermano. Y entonces el Señor le da otra autorización y le dice, Él está en tu mano, pero no le quites la vida. Y usted conoce una vez más el pasaje, como de repente, de pronto, Job se ve enfermo, se ve con llagas malignas, porque el Señor dio una autorización. Que Dios nos libre de estar en una situación así. Amén. Y que ante cualquier solicitud que el enemigo haga, que el Señor nos avise y nosotros tengamos la sencillez, la humildad, la sensibilidad de decirle, Padre, cancela esa solicitud. ¿Por qué pasar por eso? Otro ejemplo, en el Evangelio de Lucas 22:31, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como trigo. Otra de las versiones dice, Satanás ha hecho una solicitud para zarandearte como trigo. Y ahí da a entender que la solicitud fue autorizada. Y en una ocasión yo me acuerdo que aquí el pastor, compartiendo este mensaje, decía, si Pedro hubiese tomado una actitud diferente, decirle, Padre, no permitas que esa solicitud se lleve a cabo, cancélala, Señor. Yo no quiero pasar por eso, Señor. Pero bueno, tenía un propósito, y Pedro fue zarandeado como trigo. Esas son las dos formas en las que el Hijo de Dios puede exponerse al peligro. Para que tengamos cuidado, tengamos conciencia de no caer en la primera, y ante una advertencia de la segunda, le digamos al Señor, Señor, sálvame porque perezco, y el Señor se levante con poder y autoridad y te rescate. Amén. Amén. Entonces lo que vemos en la Biblia es de que el Hijo de Dios siempre debemos estar alertas. Dice la primera carta de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar.
¿Cómo lo califica aquí o con qué animal, con qué bestia lo compara? Con un león rugiente. ¿Usted en alguna ocasión ha visto algún documental en donde se ve al león tras su presa? ¿Sí lo ha presenciado en alguna pantalla, en algún documental? Es sangriento, mi hermano, ¿no? Es sangriento el ejercicio que lleva a cabo el león. Inclusive trabajan en manada y se escabullen, se esconden y alejan de la manada de sus presas a un descuidado por ahí y lo atacan. Y una vez que lo atacan no lo sueltan. Entonces la Biblia compara al enemigo con un león rugiente que anda al acecho. Él no está ahí perdiendo el tiempo. En el versículo 9 dice: pero resistidle firmes en la fe. En la fe en que el Hijo de Dios debe de tener hacia su Creador. Fe en el Creador y fe en uno mismo, obedeciendo las instrucciones de Dios. Una fe activa, no pasiva. ¿Qué nos dice Ezequiel 3, 17 y 19? Dice: y a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Un centinela es un custodio, es un vigía, es un vigilante que tenía una visión de 360 grados y que cuando veía el peligro tocaba el shofar, tocaba la trompeta y el pueblo se prevenía. Así que cuando recibas un mensaje mío, adviértele de mi parte. Y vuelve a repetir esa misma instrucción en Ezequiel 33, 7. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Vamos a hacer este ejercicio que aquí se nos ha enseñado. En donde está subrayado, pongámosle nuestro nombre y repitamos o digamos ese versículo hasta donde dice el pueblo de Israel. ¿Puede ayudarme, mi hermano? Y a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Usted es un centinela del pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel, amén, gloria a Dios, es el pueblo que sigue a su Creador. Es el pueblo que no se deja llevar por las costumbres, las corrientes de este mundo. El pueblo de Israel es quien va contra el sistema de este mundo. El pueblo de Israel puede significar tu familia, tu casa, tus seres queridos, tus hermanos. Ese es el pueblo de Israel. Y usted y yo tenemos una función de ser centinelas. Amén. He puesto aquí: la sociedad sufre ataques malignos, causando destrucción, dolor, división, ruina, derrota, porque eso es lo que representa el sistema de este mundo. Y uno de los blancos del enemigo son nuestros hijos. Hay muchos blancos del enemigo. El enemigo tratará de debilitarnos en algún área de nuestra vida, pero uno de ellos es nuestros hijos. También nuestras familias o nuestros proyectos. Dice el Salmo 127:3 que nuestros hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Amén. Entonces, todas las bendiciones que el Señor te ha dado, mi hermano, el enemigo tratará de obstaculizarlas, tratará de entorpecerlas, tratará de dañarlas. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Cuán bienaventurado es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. ¿Usted ama a sus hijos, mi hermano? Todos los que tenemos aquí amamos a nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios que son un regalo de nuestro Dios. Pero bueno, como son un regalo de nuestro Dios, esa estructura maligna que manipula a este mundo hará todo lo posible o concentrará todos sus esfuerzos, todas sus artimañas, sus maquinaciones para atacarlos. En una ocasión el Señor Jesús
Dice que estaba con sus discípulos y llegó una multitud y le trajeron algunos niños, eso dice en Mateo 19:13, le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Lo reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque los que son como ellos, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Si usted tiene hijos pequeños, de ellos es el reino de los cielos. Pero el enemigo tratará de impedir que esos niños se acerquen a nuestro Padre Celestial y usará, como he puesto ahí, muchas artimañas o maquinaciones para lograrlo. A manera de ejemplificar, mi hermano, y es algo que se vive hoy en nuestros días, muchas de esas artimañas, de esas maquinaciones que el mundo está utilizando actualmente para destruir a la niñez, a la juventud, son estos. He traído aquí algunos, puede que haya muchos más. El mal uso de la tecnología avanzada, en donde hay muchos videojuegos, en donde se enajena el pequeñito y está todo el tiempo pegado ahí a su tablet o a su celular, pero está en el videojuego y ni parpadea el pequeñito. Las redes sociales, en donde si bien son una buena herramienta, sabiéndoles dar un buen uso, lamentablemente llegan a convertirse en una forma de adicción a los pequeños. Los retos en la web que se hacen de esos virales, pero que tienen un fin dañino para los pequeños. Los juegos, el internet sin supervisión, es un arma muy peligrosa para nuestros niños, mi hermano, muy peligrosa. En una ocasión yo recuerdo muy bien que el pastor decía: si usted tiene una computadora en casa en donde usted pueda ver o pueda estar supervisando a su hijo qué es lo que está haciendo en la computadora, porque puede convertirse en una herramienta dañina para uno de nuestros pequeños. La televisión, no se diga, está totalmente contaminada actualmente en nuestros días. Las caricaturas, que están totalmente plagadas con mensajes subliminales y que tenemos ahí o están ahí los pequeños 1, 2, 3, 4 horas tal vez o más tiempo inmersos, contaminando su mente. Obviamente la música secular, la música mundana, que ya traen un adoctrinamiento maligno. ¿Qué es lo que ocasiona todo esto? Afectaciones al comportamiento de nuestros hijos, tendencias criminales, tendencias suicidas, comportamientos agresivos, las famosas modas, el sensualismo, el exhibicionismo, trastornos sexuales, adicciones, violencia. Y usted no me va a poder dejar mentir, es lo que actualmente allá afuera se está viendo, es lo que la sociedad está proyectando a la niñez de estos días, es lo que la sociedad allá afuera está presentando a los adolescentes de estos días. Idolatría, y no me refiero a una idolatría de imágenes, como dice la Biblia, hechas de barro, de piedra, no, sino idolatría en donde el pequeñito, el adolescente, quiere ser como tal personaje que ve en televisión, quiere ser como tal cantante, tal artista, tal deportista, y se enajena completamente y quiere todo de ese personaje. Eso es idolatría, mi hermano. Es idolatría. Esto es algo a lo que nuestros hijos en algún momento pueden exponerse allá afuera. Y si usted no es consciente,
vemos que de repente o de pronto el ambiente para nuestros hijos puede convertirse violento. Usted no quiere que sus hijos pasen por eso, ¿verdad, mi hermano? Debemos de ser conscientes de que estamos en una lucha espiritual constante. Este versículo usted lo conoce muy bien, tal vez inclusive se lo sepa de memoria. Dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Obviamente usted y yo no vamos a ir con las televisoras a pelearnos o con los medios de comunicación y decirles, oye, no quiero que proyectes eso en los medios de comunicación, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes, ¿de dónde? De este mundo de tinieblas, porque este mundo tristemente está sumergido en una dimensión de tinieblas, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es la actitud que debe usted y yo debemos tomar ante estas estructuras? ¿Qué vimos en Mateo 8, en donde el Señor que se levantó, significa tomó poder, tomó autoridad y reprendió a los vientos, a las fuertes olas? ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios 10:4? Dice que nuestras armas son ¿qué? Poderosas ¿en quién? En nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestra educación, en nuestra elocuencia, poderosas en Dios. Porque si nuestra lucha no es contra carne y sangre, solamente podremos hacerles frente con la ayuda de Dios. Para la destrucción de fortalezas, porque esas estructuras son fortalezas que se levantan en contra del Hijo de Dios. Una pequeña embarcación dentro de un gran lago, dentro del mar, se ve muy diminuto y el mar parece una fortaleza, embravecida, amenazante. Pero dice la Biblia, y si está escrito en la Biblia es porque es una realidad, que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir esas amenazas que se presenten, que se levanten en contra de usted, de sus hijos, de su familia. Amén. ¿Puede darle un fuerte gloria a Dios? Amén. Si vemos un ejemplo para aprender la lección, un ejemplo que quedó escrito, que quedó registrado en la Biblia. Usted conoce muy bien la historia de David, del rey David. Esos libros de primero y segundo de Samuel son muy bonitos, es historia, es muy bonita, pero ahí aprendemos una gran enseñanza, porque en el primer libro de Samuel se nos relata cómo David es ungido, cómo David tiene muchos logros, David ayudado por la mano de Dios derrota al gigante. Pero llega un momento en el que Saúl lo persigue. Saúl empieza a atentar contra su vida, porque Saúl cae en un estado dañado en su mente, en donde él se negaba a entregar el reino de Israel, cuando ya estaba profetizado que le pertenecería a David. Entonces David huye de sus enemigos, pero vemos en esos pasajes que David siempre se mantuvo alerta, siempre se mantuvo preparado, en movimiento. Él no daba oportunidad a que Saúl lo tomara por sorpresa. Todo lo contrario, inclusive vemos en uno de los pasajes que él tuvo en una oportunidad el momento para atentar contra Saúl y no lo hizo. No daba oportunidad a sus adversarios, se mantenía a la defensiva, se mantenía en un estado alerta, en un estado activo. Pero cuando pasamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11:5, vemos el relato del descuido de David. Ya David ya había tomado para ese momento el trono de Israel, pero vemos que él ya no se mantuvo alerta.
Ya no tomó esa actitud de un centinela. De una actitud activa pasó a tener una actitud pasiva. En los versículos 6 al 27, bueno, primero en el versículo 5 vemos que dice ahí que era la época cuando los reyes suelen salir a la batalla. Pero David no salió a la batalla. David no salió a la guerra. David manda a sus generales a la batalla y él se queda a descansar en el terrado del palacio real. Abrió una puerta y el enemigo es ventajoso, el Señor le reprenda. Y dice la Biblia, usted conoce la historia, que se paseaba por el tejado del rey y de repente su mirada se perdió en una mujer que se bañaba. Y lejos de rebotar su mirada, y abrió una puerta, hubo un descuido. Versículos 6 al 27, aun cuando él sabe que ese error trajo una grave consecuencia, lejos de pedir ayuda a Dios, se aferra a sus fuerzas, se aferra a su conocimiento, se aferra a su autoridad como rey y trama la muerte de Urías. Usted conoce el pasaje, mi hermano, cómo maquinó, cómo tramó el que el esposo de esa mujer, a quien había tomado ilegítimamente porque no le pertenecía, trama su muerte. Y es fuerte el pasaje. Cuando uno lo ve, se pone a meditar en él y dice, ¿cómo un hijo de Dios, dice la Biblia, que conforme al corazón del Señor? Eso debe traernos para nosotros una gran lección. El enemigo no va a desaprovechar alguna oportunidad para tender una trampa, mi hermano. Y lamentablemente, David, así como esos tripulantes de ese navío se aferran a la embarcación dañada que estaba destinada a irse al fondo del mar, David se aferra a sus fuerzas, se aferra a sus recursos humanos y lejos de enmendar ese primer error, comete un segundo y grave, completamente grave. Puede levantar su mano derecha conmigo, mi hermano, y decir: Padre del cielo, líbrame de caer en trampas. Amén. Entonces, ¿qué debemos aprender? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere dar en esta noche? Que usted y yo tenemos una responsabilidad como centinelas y estamos de cierta manera a cargo de una embarcación. Y generalmente esto aplica en el ámbito de casa, porque como aquí también se nos ha dicho, podemos venir aquí y mostramos una cierta faceta, pero ¿cómo está tu embarcación en casa? ¿Cómo están los tripulantes en tu casa? ¿Cómo está navegando tu embarcación de forma privada? ¿Está en un aspecto tranquilo, pacífico, como vimos en la primera imagen? O líbrenos Dios, está en una situación dañada, atacada por el enemigo. He puesto aquí, tenemos el deber como hijos de Dios, como centinelas del pueblo de Israel, el poder y la autoridad de cuidar nuestras barcas, cuidar nuestras casas. Y nuestras armas son poderosas en Dios. Amén. La oración, la fe, la intercesión, el ayuno, armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para destrucción de principados, de potestades, de poderes de maldad, de huestes en las regiones celestes que quieren amedrentar a tu barca, que quieren embravecer ese mar y hacer que las olas debiliten tu barca.
Algo que usted y yo debemos de tomar como un buen hábito es bendecir nuestra barca, bendecir nuestra casa, bendecir nuestra familia. Amén. Que la misma actitud que usted y su familia muestren aquí en la iglesia es la misma actitud que se muestra en casa. Que no sea una actitud voluble, que no sea una actitud cambiante. Número 6, 22, 27, y este pasaje lo vimos hace apenas unas enseñanzas. Habla a Aarón y a sus hijos diciendo: así bendecirán a los hijos de Israel. Usted es un centinela del pueblo de Israel. Su barca representa al pueblo de Israel. Así bendecirás a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, teniendo de ti misericordia. Misericordia, que cuando tú digas: Señor, sálvanos porque perecemos, el Señor se compadezca de ti y te muestre misericordia, se levante y reprenda aquello que te quiera hacer daño. Amén. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, una calma absoluta. Una calma absoluta. Así como esos discípulos se encontraron en un momento difícil, pero clamaron a Dios. Fíjese, mi hermano, que en ocasiones el Hijo de Dios es como que es muy dado a de repente como que criticar la actitud de los discípulos. ¿Cómo voy a creer que tomaron esa actitud si ahí va el Señor Jesús? Bueno, mi hermano, y si en algún momento usted se encuentra en una situación así, ¿de qué manera responde? ¿Cómo respondieron los discípulos? Señor, sálvanos porque perecemos. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así usted puede bendecir a su barca y el Señor bendecirá a los suyos. Amén. Gloria a Dios. Para ir terminando, mi hermano, si el sistema de este mundo es como un mar embravecido, y nuestro Señor Jesús nos advirtió que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Dice Génesis 6:5: y vio Dios que la maldad del hombre había sido multiplicada y su corazón maquinaba solo el mal, como actualmente pasa en el mundo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hubo alguien quien halló gracia ante los ojos de Dios en medio de esa sociedad completamente trastocada, maleada, que su corazón maquinaba solamente el mal. Que usted y yo hallemos gracia ante los ojos de nuestro Dios en medio de la sociedad actual. Amén. Versículo 14: el Señor le dijo a Noé: construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela por brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Dice una de las versiones en un comentario que esa frase, recúbrela con brea, en el original hebreo significa: haz expiación por la barca. Y aquel que hizo expiación por nosotros, por dentro y por fuera, fue nuestro Señor Jesús, para que a tu barca no le entre agua. Aun cuando el mar se ponga un poquito bravo, tu barca esté calafateada, esté cubierta de brea. Entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Esa es la dimensión que el Hijo de Dios debe tener en la barca, cubierta por el Señor, en donde entres tú y tu familia. Amén. ¿Y de qué manera se mantiene esa barca? ¿De qué manera se mantiene a flote esa barca? ¿De qué manera no perece esa barca? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119: con guardar tu palabra. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Deuteronomio 6:6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, a tu barca, a tu familia. Mi hermano, no solo aquí se recibe instrucción, no solo aquí se recibe enseñanza, es muy importante, sí, pero usted como centinela de su pueblo, usted tiene la responsabilidad de repetir la palabra de Dios en casa. Y hablarás de ella estando en tu casa, en tu barca, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en tu barca. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de esa dimensión de mar agitado, que te sacó de esa dimensión en donde las olas quieren derrumbarte, de casa de servidumbre. ¿Usted quiere experimentar esa dimensión en casa, con los suyos, en familia, en la congregación? Amén. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y yo voy a terminar con esto, mi hermano. Dice la tercera carta de Juan 1:4, el apóstol Juan refiriéndose a sus hijos espirituales: pero es el deseo en mi corazón esta noche que este anhelo lo tenga usted para sus hijos o para su familia, para los suyos directamente. Dice: no tengo mayor gozo que este. Dice: no hay nada en el mundo que me haga más feliz, sino que oír que mis hijos andan en la verdad, que los míos andan en la verdad, que mi barca se conduce por la verdad, que en mi barca va el Señor reposando, descansando, y que en algún momento de agitación yo tengo toda la confianza de decirle: Señor, sálvame porque mi barca se ve en peligro. ¿Usted quiere esa dimensión para los suyos, para su casa, para sus hijos, para su familia? Le voy a invitar a que levante su mano y me ayude a darle gracias a Dios por esta noche. Y decirle: Padre, tú mismo lo dijiste, Señor, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, Señor. Y también nos advertiste que no estamos exentos de pasar algún momento difícil, alguna situación adversa en este mundo, pero que confiemos en ti, Señor, porque tú lo has vencido. Y que aun cuando el ambiente actual, las circunstancias actuales en el mundo, la amenaza, el sistema que se maneja allá afuera se levante en contra de tu pueblo, de tus hijos, de las familias, Padre del cielo, que tú